Hay una pregunta que quiero hacerte al comenzar este mensaje y quiero que la escuches con atención. ¿Qué pasaría si el problema más grande de tu vida no fuera lo que te está ocurriendo en este momento? Y si el verdadero problema fuera el dolor que has aprendido a esconder durante tantos años, porque hay heridas que todos pueden ver, pero también existen heridas silenciosas. Heridas que nadie conoce, heridas que no aparecen en una fotografía, heridas que no se reflejan en una sonrisa, heridas que no necesitan sangre para destruir el corazón. Y quizá tú sabes exactamente lo que estoy hablando. Tal vez aprendiste a sonreír cuando querías llorar. Aprendiste a responder que todo estaba bien cuando en realidad sentías que algo dentro de ti estaba muriendo lentamente. Aprendiste a seguir adelante porque la vida no te dio tiempo para detenerte. La familia necesitaba de ti. Tus hijos necesitaban de ti. El trabajo necesitaba de ti. Todo el mundo necesitaba algo de ti. Y mientras cuidabas a los demás, dejaste de cuidar tu propio corazón. Hay personas que han pasado tantos años sobreviviendo que ya no recuerdan cómo se siente vivir en paz. Se levantan temprano, cumplen con sus responsabilidades, preparan la comida, trabajan, atienden a la familia, van a la iglesia, sonríen. Pero cuando se quedan solas aparece el silencio. Y en ese silencio vuelven a escuchar las mismas preguntas. ¿Por qué me siento tan cansada? ¿Por qué me siento vacía? ¿Por qué tengo la sensación de que algo no está bien? ¿Por qué me irrito con tanta facilidad? ¿Por qué lloro sin una razón aparente? ¿Por qué siento que he perdido la alegría? Y entonces intentan convencerse de que no es nada. Se dicen a sí mismas que es estrés, que es el trabajo, que es la edad, que es una etapa más de la vida. Pero el dolor no desaparece porque lo ignores. El dolor no desaparece porque lo niegues. El dolor no desaparece porque sigas ocupándote de todo. El dolor ignorado nunca desaparece. Simplemente cambia de lugar. A veces se convierte en ansiedad, a veces se convierte en enojo, a veces se convierte en tristeza y otras veces se convierte en un cansancio tan profundo que ni siquiera el descanso consigue aliviarlo. ¿Sabes cuál es el problema? Que nos hemos acostumbrado a llamar normal a cosas que no deberían ser normales. No es normal vivir sin ilusión. No es normal sentirse sola estando rodeada de personas. No es normal vivir con una tristeza constante. No es normal sentir que el corazón está agotado todos los días. Y sin embargo, muchas personas han aprendido a convivir con el dolor, han decorado sus heridas, han organizado su vida alrededor de sus heridas. Han aceptado el sufrimiento como si fuera una parte inevitable de su identidad. Pero tú no naciste para sobrevivir. Tú no naciste para vivir emocionalmente agotada. Tú no naciste para cargar sola con todo lo que te ha sucedido. Déjame hacerte algunas preguntas. ¿Cuántas veces has dicho que estás bien cuando no era cierto? ¿Cuántas veces has respondido, no pasa nada cuando por dentro estabas completamente rota? ¿Cuánto tiempo llevas sobreviviendo en lugar de vivir? ¿Hace cuánto tiempo dejaste de escuchar tu propio corazón? ¿Hace cuánto tiempo dejaste de preguntarte qué necesitas realmente? ¿Hace cuánto tiempo nadie te pregunta cómo estás? Hay una pregunta todavía más importante. ¿Qué parte de tu corazón lleva demasiado tiempo pidiendo ayuda? Tal vez sea una decepción que nunca superaste. Tal vez sea una traición. Tal vez sea el dolor de un matrimonio roto. Tal vez sea el recuerdo de alguien que ya no está. Tal vez sea el cansancio acumulado después de tantos años intentando ser fuerte. Porque existe una mentira muy peligrosa. La mentira de creer que el tiempo lo cura todo. No, el tiempo no cura todo. El tiempo solo pasa. La sanidad comienza cuando decides enfrentar aquello que has estado evitando. Escúchame, lo que no enfrentas termina controlándote. Lo que no reconoces termina gobernando tus emociones. Lo que no sanas termina apareciendo en tus decisiones. Y quizá hoy estás comprendiendo algo importante. El problema no es únicamente lo que te ocurrió hace años. El problema es que el dolor ha seguido ocupando un lugar dentro de ti. Y mientras el dolor sigue escondido, continuará hablando, hablará a través del miedo, hablará a través del enojo, hablará a través del agotamiento, hablará a través de la tristeza. Por eso hoy quiero invitarte a hacer algo que quizá has estado evitando durante demasiado tiempo. Quiero invitarte a mirar dentro de tu corazón, porque el verdadero problema no es el dolor. El verdadero problema es lo que hacemos para evitar sentirlo. Quiero que pienses en algo durante unos segundos. ¿Qué haces cuando el dolor aparece? ¿Hablas con alguien? ¿Lloras? ¿Buscas ayuda? ¿O haces lo que hacen la mayoría de las personas? Seguir adelante como si nada estuviera ocurriendo. Porque aunque no lo parezca, todos desarrollamos mecanismos para protegernos. Todos construimos máscaras. Y el problema no es usar una máscara durante un momento difícil. El problema aparece cuando la máscara termina convirtiéndose en nuestra identidad.
Hay personas que se refugian en el trabajo, trabajan más horas, aceptan más responsabilidades, mantienen la agenda llena, no se permiten descansar y creen que están siendo productivas, pero en realidad están huyendo porque mientras están ocupadas no tienen tiempo para escuchar el dolor. Hay mujeres que pasan todo el día cuidando a los demás, atienden a los hijos, resuelven los problemas de la familia, se preocupan por todos, pero nunca se detienen para preguntarse qué está ocurriendo dentro de ellas. Y cuando llega la noche, el cansancio no es físico, es emocional, es el cansancio de alguien que lleva demasiado tiempo ignorando sus propias heridas. Otras personas se refugian en la religión. Y quiero que me escuches con mucha atención. La fe es sana, la oración sana, la presencia de Dios transforma, pero la religión también puede convertirse en un escondite, porque existe una gran diferencia entre buscar a Dios y utilizar las actividades espirituales para evitar enfrentar la realidad. Hay personas que oran mucho, pero nunca hablan de lo que sienten. Leen la Biblia todos los días, pero siguen escondiendo sus heridas. Participan en todas las actividades de la iglesia, pero jamás permiten que nadie conozca su dolor. No porque no amen a Dios, sino porque tienen miedo. Miedo de reconocer que están cansadas. Miedo de aceptar que necesitan ayuda. Miedo de descubrir que han estado sosteniendo una carga demasiado pesada durante demasiado tiempo. Y existe una tercera máscara, la más peligrosa de todas. La apariencia de fortaleza. ¿Cuántas veces has escuchado esta frase? Yo puedo sola. Siempre he salido adelante. No necesito la ayuda de nadie. ¿Sabes qué he descubierto? Que muchas veces la fortaleza no es una virtud, es un mecanismo de defensa. No es que seas fuerte, es que tienes miedo de reconocer que estás cansada. No es que no necesites ayuda, es que aprendiste a no depender de nadie. No es que no tengas emoción, es que hace mucho tiempo decidiste guardarlas en un lugar donde nadie pudiera encontrarlas. Pero las emociones no desaparecen. Las emociones que se reprimen siempre encuentran una salida y comienzan a aparecer señal. La primera señal es la irritabilidad. Empiezas a reaccionar de una manera que ni tú misma entiendes. Te molesta todo. Pierdes la paciencia con facilidad. Las pequeñas situaciones provocan grandes reacciones. Y piensas que el problema son las personas. Pero muchas veces el problema es el dolor acumulado. La segunda señal es el distanciamiento emocional. Te aíslas, hablas menos, dejas de compartir lo que sientes, empiezas a construir muros, porque crees que si nadie se acerca demasiado, nadie podrá hacerte daño. La tercera señal es la necesidad de control. Quieres controlar lo que hacen tus hijos. Quieres controlar tu matrimonio, quieres controlar el futuro, quieres controlar cada detalle. Porque cuando el corazón está herido, la incertidumbre produce miedo y el miedo intenta recuperar la seguridad a través del control. Pero existe algo que debes comprender. La paz nunca nace del control, la paz nace de la confianza. Y la cuarta señal es el agotamiento constante. No importa cuánto descanses. No importa cuántas horas duermas, siempre estás cansado, porque el corazón también se agota, el alma también se cansa. Las heridas emocionales también consumen energía. Por eso quiero que seas completamente honesta contigo misma. ¿Qué estás utilizando para esconder tu dolor? ¿El trabajo? ¿La religión? ¿La fortaleza? ¿Qué conducta has convertido en un refugio? ¿Qué emoción estás intentando ocultar? Porque hay una diferencia enorme entre esconder una herida y sanarla. Esconder una herida es cubrirla. Sanarla es permitir que sea tratada. Y quizá durante muchos años has estado haciendo exactamente lo mismo. Cubrir, disimular, callar, seguir adelante. Pero existe una frase que quiero que recuerdes. La fortaleza también puede convertirse en una prisión. Y la prisión más peligrosa es aquella en la que permanecemos por decisión propia. Hoy Dios no quiere que sigas fingiendo, no quiere que sigas cargando con todo, no quiere que continúes escondiendo lo que está destruyendo tu paz, pero las máscaras no aparecen por casualidad. Siempre existe una razón más profunda, siempre existe una herida que las creó. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir en el siguiente capítulo. Permíteme hacerte una pregunta que puede resultar incómoda. ¿Estás segura de que eres tú quien está tomando las decisiones en tu vida? Piénsalo por un momento. ¿Estás segura de que tus reacciones nacen de la fe? ¿Estás segura de que tus decisiones están siendo guiadas por la sabiduría? ¿Estás segura de que no existe una herida escondida tomando el control de tu corazón? Porque aunque no nos guste reconocerlo, muchas decisiones no están siendo tomadas por la fe, están siendo tomadas por el miedo. Y el problema del miedo es que sabe disfrazarse muy bien. A veces se disfraza de prudencia, a veces se disfraza de independencia, a veces se disfraza de fortaleza. Pero
Detrás de muchas actitudes que consideramos normales existe un dolor que nunca fue sanado. Por eso quiero hacerte algunas preguntas. ¿Por qué reaccionas así? ¿Por qué una pequeña discusión provoca una tormenta dentro de ti? ¿Por qué ciertas palabras tienen el poder de destruir tu tranquilidad? ¿Por qué te cuesta tanto confiar? ¿Por qué interpretas el silencio como un rechazo? ¿Por qué sientes la necesidad de controlar todo? ¿Por qué te cuesta tanto delegar? ¿Por qué sientes que todo depende de ti? Tal vez nunca te habías detenido a pensar en ello, pero las heridas emocionales tienen memoria. El corazón recuerda, y cuando el corazón recuerda, comienza a construir mecanismos para protegerse. Si alguien fue rechazado durante muchos años, es posible que termine creyendo que nunca será suficiente. Si alguien fue abandonado, es posible que viva con un miedo constante a perder a las personas que ama. Si alguien fue traicionado, probablemente levantará muros para impedir que alguien vuelva a acercarse demasiado. Si alguien fue humillado, buscará desesperadamente la aprobación de los demás. Y sin darse cuenta, comenzará a tomar decisiones basadas en una herida. Quiero que escuches esta frase. Las heridas no resueltas también toman decisiones. Porque las heridas no permanecen en silencio. Las heridas hablan cuando aparece el miedo, hablan cuando reaccionas con enojo, hablan cuando te cierras emocionalmente, hablan cuando eliges alejarte antes de volver a sufrir. Quizá por eso te cuesta confiar, quizá por eso prefieres resolverlo todo sola, quizá por eso te cuesta aceptar el amor, quizá por eso siempre estás esperando que ocurra algo más. Hay personas que viven preparándose para una nueva decepción. No porque sean negativas, sino porque una parte de su corazón todavía está herida. Y eso produce una enorme contradicción. Puedes tener una familia y seguir sintiéndote sola. Puedes estar rodeada de personas y seguir sintiéndote abandonada. Puedes recibir muestras de amor y seguir sintiéndote insegura. Porque la soledad no siempre depende de la ausencia de personas. Muchas veces la soledad nace de una herida que todavía no ha sido sanada. Y aquí aparece una verdad que necesitamos reconocer. No todas las heridas tienen el mismo origen. Algunas nacieron del rechazo. Quizá alguien te hizo sentir que no eras importante. Quizá creciste escuchando críticas. Quizá pasaste años intentando demostrar tu valor. Otras heridas nacieron del abandono. Personas que prometieron quedarse y se marcharon. Relaciones que terminaron inesperadamente, ausencias que dejaron preguntas sin respuesta. También existen heridas provocadas por la traición. La confianza fue destruida. Las expectativas fueron rotas y el corazón aprendió a protegerse. Existen heridas causadas por la humillación. Palabras que todavía permanecen grabadas en la memoria. Momentos que siguen provocando dolor. Y también están las pérdidas que nunca fueron procesadas. La pérdida de un ser querido, la pérdida de un matrimonio. La pérdida de un sueño, la pérdida de una etapa de la vida, porque perder no significa solamente enfrentar la muerte. Perder también significa despedirse de aquello que imaginaste y nunca sucedió. Y hay personas que siguen llorando en silencio por cosas que ocurrieron hace muchos años. Lo más doloroso es que con el paso del tiempo muchas heridas dejan de parecer heridas. Se convierten en una forma de vivir. La desconfianza se vuelve normal. La tristeza se vuelve normal. El agotamiento se vuelve normal, la ansiedad se vuelve normal, pero quiero que recuerdes algo. No todo lo que has aprendido a soportar es saludable. No todo lo que has normalizado es parte de tu identidade. Não nasciste para vivir desconfiando. No naciste para vivir esperando el abandono. No naciste para vivir intentando controlar cada detalle de tu vida. Y aquí aparece la pregunta más importante de este capítulo. ¿Qué herida está tomando decisiones por ti? ¿El rechazo? ¿El abandono? ¿La traición? ¿La humillación? Una pérdida que todavía no has podido superar, porque reconocer la herida no es una señal de debilidad, es el primer paso hacia la sanidad. Y si piensas que eres la única persona que ha tenido que enfrentarse a esta realidad, quiero decirte algo. No lo eres. La Biblia está llena de hombres y mujeres que tuvieron que luchar contra heridas profundas, personas que experimentaron el rechazo, personas que fueron traicionadas, personas que conocieron el dolor del abandono, y una de ellas nos enseñará algo extraordinario en el siguiente capítulo. Existe una clase de dolor que deja marcas más profundas que cualquier otra. Es el dolor que proviene de las personas que ama, porque es más fácil soportar el ataque de un desconocido que la traición de alguien en quien confiaba. Es más fácil aceptar una crítica de una persona lejana que una palabra hiriente pronunciada por alguien de tu propia familia. Y quizá esta parte del mensaje está tocando una herida que has intentado ocultar durante mucho tiempo.
porque seamos sinceros, muchas de las heridas que todavía nos acompañan no fueron provocadas por extraños, fueron provocadas por personas cercanas, por un padre, por una madre, por un esposo, por un hermano, por un hijo, por alguien que tenía la responsabilidad de protegernos, pero terminó provocando dolor. Por eso quiero que hoy miremos la historia de José, una historia que aparece en el capítulo 37 del libro del Génesis. Cuando pensamos en José, normalmente recordamos al hombre que llegó a ser gobernador de Egipto. Recordamos el éxito, la autoridad, la restauración. Pero antes de llegar al palacio, José tuvo que atravesar un proceso lleno de heridas. Sus propios hermanos lo rechazaron, sintieron envidia, lo despreciaron, planearon deshacerse de él y terminaron vendiéndolo como esclavo. Quiero que imagines por un momento lo que José pudo haber sentido. No fueron enemigos, no fueron desconocidos. Fueron sus propios hermanos, las personas con las que había crecido, las personas con las que había compartido su vida. Y aquí encontramos una realidad que muchas personas conocen demasiado bien. Las heridas familiares suelen ser las más difíciles de sanar, porque cuando la herida proviene de la familia, no solo aparece el dolor, también aparecen las preguntas. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué no me protegieron? ¿Por qué no me comprendieron? ¿Por qué no me valoraron? ¿Por qué nunca fui suficiente? Y esas preguntas pueden permanecer dentro del corazón durante años. Hay palabras que fueron pronunciadas hace décadas y todavía siguen resonando en la mente. Palabras como estas: no sirves para nada, nunca llegarás a ser alguien importante, no eres suficiente, no haces nada bien. Palabras que otras personas olvidaron hace mucho tiempo, pero que tú sigues recordando, porque el rechazo deja cicatrices invisibles. Y el problema no es únicamente lo que ocurrió. El problema es el significado que le dimos a lo que ocurrió. Muchas personas interpretaron el rechazo como una prueba de que no tenían valor. Interpretaron el abandono como una prueba de que no merecían ser amadas. Interpretaron la traición como una prueba de que nunca podrían volver a confiar. Y sin darse cuenta comenzaron a construir su identidad alrededor del dolor. Permíteme preguntarte algo. ¿Quién te hizo sentir que no era suficiente? ¿Quién te enseñó a dudar de tu propio valor? ¿Qué palabras siguen resonando dentro de ti? Quizá fue una relación que terminó, quizá fue un matrimonio que dejó heridas profundas. Quizá fue una infancia marcada por la ausencia de afecto. Quizá fue una experiencia que nunca te permitiste procesar. Pero quiero que escuches algo con mucha atención. José tenía motivos para vivir resentido, tenía motivos para odiar, tenía motivos para abandonar sus sueños. Sin embargo, decidió no permitir que el dolor escribiera el resto de su historia. Y esa es una lección extraordinaria, porque existe una gran diferencia entre reconocer una herida y convertirla en una identidad. Tus heridas son reales, tu dolor es real, tus lágrimas son reales, pero tus heridas no son tu identidad. Tu dolor puede explicar muchas cosas. Puede explicar tu miedo, puede explicar tu desconfianza, puede explicar tus reacciones, pero no puede determinar tu destino. Escúchame bien. Lo que otras personas hicieron contigo no tiene autoridad para decidir quién eres. Las decisiones equivocadas de otros no pueden destruir el propósito que Dios ha colocado dentro de ti. Y sé que esto no es fácil, porque las heridas familiares tienen una característica muy particular. Regresan cuando menos lo esperas. Regresan durante una discusión. Regresan en medio de una decepción. Regresan cuando alguien repite las mismas palabras que te lastimaron en el pasado. Pero quiero que recuerdes algo. José no permitió que el rechazo de sus hermanos definiera el resto de su vida. Y tú tampoco debes permitirlo, porque tu historia es mucho más grande que tu herida. Tu pasado es solo un capítulo, no es el libro completo. Por eso quiero dejarte esta frase. Tu herida explica tu historia, pero no define tu identidad. Y aunque esto es importante, todavía existe algo más peligroso. Porque el dolor no se queda encerrado dentro del corazón. El dolor se expande, se infiltra en nuestras emociones. Se infiltra en nuestros pensamientos y termina afectando la manera en que nos relacionamos con las personas que nos rodean. Y eso es precisamente lo que vamos a descubrir en el siguiente capítulo. Hasta este momento hemos hablado del dolor como una experiencia personal. Hemos hablado de heridas ocultas, de recuerdos dolorosos, de experiencias que marcaron el corazón, pero existe una realidad que no podemos ignorar. El dolor nunca permanece encerrado dentro de una sola persona. Tarde o temprano termina afectando todo lo que la rodea, porque las heridas emocionales no destruyen únicamente la paz interior, también destruyen relaciones y muchas veces lo hacen de una manera silenciosa, sin discusiones, sin grandes conflictos, sin señales evidentes. Simplemente poco a poco el amor comienza a desaparecer.
La paciencia comienza a agotarse, la confianza comienza a debilitarse y las personas empiezan a distanciarse. Por eso quiero que analicemos 4 áreas fundamentales de nuestra vida. La primera es la familia. ¿Cuántas familias viven bajo el mismo techo pero están emocionalmente separadas? Comparten la mesa, pero no conversan. Comparten el mismo espacio, pero no comparten el corazón. Y el problema no siempre es la falta de amor. Muchas veces el problema es el resentimiento acumulado. Palabras que nunca fueron perdonadas. Conflictos que nunca fueron resueltos. Heridas que fueron ignoradas durante demasiado tiempo. Y el silencio comenzó a ocupar el lugar de la comunicación. Porque el dolor no expresado termina convirtiéndose en distancia. La segunda área es el matrimonio. Quiero decir algo que puede resultar difícil de escuchar. No todas las relaciones terminan por falta de amor. Muchas terminan por falta de conexión emocional. 2 personas pueden compartir la misma casa y al mismo tiempo sentirse completamente solas. Las conversaciones se vuelven superficiales. Los abrazos desaparecen. La complicidad desaparece. Y poco a poco el silencio comienza a ocupar cada rincón del hogar. Pero quiero que entiendas algo. No es que el amor haya desaparecido. Es que las heridas comenzaron a levantar muros. Y esos muros impiden que las personas se acerquen. Porque quien ha sufrido mucho suele tener miedo de volver a sufrir. Y quien tiene miedo comienza a protegerse. El problema es que la protección excesiva puede convertirse en aislamiento. La tercera área son los hijos. Y aquí quiero hablar especialmente con las madres. Muchas veces el dolor del pasado influye directamente en la manera en que educamos. Una madre que sufrió abandono puede desarrollar una necesidad excesiva de proteger. Una madre que creció sintiéndose sola puede intentar estar presente en cada detalle de la vida de sus hijos. Y aunque la intención sea buena, el miedo termina tomando el control. La sobreprotección no siempre nace del amor. Muchas veces nace del miedo. Y también aparece la culpa. La culpa por los errores del pasado, la culpa por el tiempo perdido, la culpa por no haber sido la madre perfecta. Pero quiero recordarte algo. La culpa no puede cambiar el pasado y vivir atrapada en ella tampoco te permitirá disfrutar el presente. La cuarta área son las amistades, porque las heridas también afectan nuestra capacidad para confiar. Y cuando la confianza desaparece, aparece el aislamiento. Comenzamos a alejar, dejamos de compartir lo que sentimos, preferimos guardar silencio, creemos que nadie podrá comprendernos y poco a poco construimos una vida cada vez más solitaria. ¿Sabes cuál es el gran problema? Que muchas personas creen que están protegiendo su corazón, pero en realidad lo están encerrando. Y un corazón encerrado no puede experimentar relaciones saludables. Por eso quiero que escuches atentamente esta frase. Hay personas que intentan protegerse tanto que terminan alejando a quienes más las aman. Y quizá eso es exactamente lo que está ocurriendo en tu vida. Quizá llevas mucho tiempo intentando evitar una nueva decepción. Y para conseguirlo has levantado barreras. Has dejado de confiar. Has dejado de expresar lo que sientes. Has dejado de permitir que los demás se acerquen. Pero el precio ha sido demasiado alto. Porque el miedo ha terminado ocupando el lugar del amor. Por eso quiero hacerte algunas preguntas. ¿Cómo está afectando el dolor a tu familia? ¿Cómo está afectando tu matrimonio? ¿Cómo está influyendo en la relación con tus hijos? ¿Cuántas amistades has perdido por miedo a volver a sufrir? Porque reconocer el problema no es una derrota, es el comienzo de la restauración. Hoy necesitas mirar tus relaciones con sinceridad. Necesitas preguntarte si tus decisiones están siendo guiadas por el amor o por el miedo. Porque existe algo que nunca debes olvidar. No permitas que una herida destruya lo que más amas. Y antes de continuar, quiero hacerte una pregunta incómoda. Una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Qué sigue justificando? Porque muchas veces sabemos que algo no está bien, pero encontramos una explicación para seguir haciendo exactamente lo mismo. Y esa será la conversación que tendremos en el siguiente capítulo. Quiero que respires profundamente y escuches con atención lo que voy a decir. Hay heridas que permanecen abiertas durante años, no porque sean demasiado profundas, sino porque aprendimos a justificarlas. Y este es uno de los momentos más importantes de este mensaje, porque reconocer el dolor requiere valentía. Pero reconocer las excusas requiere todavía más valentía. Por eso quiero hacerte una pregunta. ¿Qué sigues justificando? ¿Qué actitud sigues defendiendo? ¿Qué comportamiento estás llamando carácter cuando en realidad es una herida que todavía no ha sido sanada? Porque existe algo que debemos entender
Las heridas emocionales tienen la capacidad de cambiar el significado de nuestras conductas. Y con el paso del tiempo comenzamos a normalizar aquello que necesita ser transformado. Déjame darte algunos ejemplos. Hay personas que dicen, yo soy muy prudente, pero la realidad es que viven con miedo. Han sufrido tanto que dejaron de confiar. Analizan cada situación, desconfían de cada persona. Esperan siempre el peor resultado y llaman prudencia a una vida gobernada por el temor. Pero quiero decirte algo, la prudencia protege, el miedo paraliza. Son dos cosas completamente diferentes. También están las personas que dicen, yo siempre he sido independiente, no necesito la ayuda de nadie, estoy acostumbrada a resolver mis problemas sola. Y parece una actitud admirable, pero muchas veces no se trata de independencia, se trata de aislamiento, se trata del miedo a depender de alguien, se trata del miedo a ser decepcionada, se trata del miedo a volver a sufrir. Y para evitar una nueva herida, el corazón decide construir un muro que mantiene alejados a los demás. Un muro que impide que alguien se acerque demasiado. Pero quiero recordarte algo. La independencia saludable te permite caminar con seguridad. El aislamiento te obliga a caminar en soledad. Y existe una tercera excusa, quizá la más frecuente, la fortaleza. ¿Cuántas veces has dicho algo parecido a esto? Yo puedo soportarlo. Siempre he sido fuerte. No tengo tiempo para derrumbarme. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Estás siendo fuerte o simplemente estás agotada? Porque existe una enorme diferencia entre ambas cosas. La fortaleza produce estabilidad. El agotamiento consume la vida. Hay personas que llevan tantos años cargando responsabilidades que ya no saben cómo descansar. Se sienten responsables de todo. Quieren resolver los problemas de todos. Se olvidan de sí mismas. Y terminan creyendo que esa forma de vivir es normal. Pero no lo es. Quiero que escuches estas palabras. Deja de llamar prudencia a lo que en realidad es miedo. Deja de llamar independencia a lo que en realidad es aislamiento. Deja de llamar fortaleza a lo que en realidad es agotamiento. Porque cambiar el nombre de una herida no la convierte en algo saludable. Y aquí aparece una pregunta todavía más profunda. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer nuestras heridas? La respuesta es sencilla. Porque reconocerlas nos hace sentir vulnerables, porque nos obliga a aceptar que no tenemos todo bajo control, porque nos obliga a admitir que necesitamos ayuda. Y eso es difícil, especialmente para las personas que han pasado toda la vida intentando demostrar que pueden soportarlo todo. Pero quiero decirte algo, reconocer una herida no te hace débil, te hace honesta, y la honestidad siempre es el primer paso hacia la transformación. Por eso quiero proponerte un ejercicio muy sencillo. Quiero que pienses en una actitud que has repetido durante los últimos años. Tal vez sea el enojo, tal vez sea la necesidad de controlar todo, tal vez sea la desconfianza, tal vez sea el aislamiento. Ahora pregúntate lo siguiente: ¿por qué actúo de esta manera? ¿Qué estoy intentando proteger? ¿Qué emoción estoy tratando de esconder? ¿Qué parte de mi historia todavía necesita ser sanada? Porque mientras no respondas esas preguntas, seguirás atrapada en el mismo ciclo. Y aquí encontramos una verdad que puede cambiar tu vida. Lo que justificas nunca podrá transformarse, porque nadie busca ayuda para algo que considera normal. Nadie intenta sanar algo que cree que no representa un problema. La transformación comienza cuando dejamos de justificar aquello que nos está destruyendo. Y quizá hoy Dios te está mostrando algo que nunca habías querido reconocer. Quizá te está mostrando que el problema no es el carácter, no es la personalidad, no es la edad, no es el cansancio del trabajo. Quizá el problema es una herida que lleva demasiado tiempo esperando ser atendida. Pero quiero darte una buena noticia. Dios no vino para señalar tus heridas. No vino para avergonzarte. No vino para recordarte tus errores. Dios vino para sanar aquello que tú ya no sabes cómo sanar. Y eso es exactamente lo que descubriremos en el siguiente capítulo. Existe una pregunta que muchas personas le hacen a Dios. ¿Por qué mi vida no cambia? ¿Por qué sigo sintiéndome igual? ¿Por qué después de tanto tiempo sigo cargando el mismo dolor? Y casi siempre esperamos la misma respuesta. Esperamos que Dios cambie las circunstancias. Esperamos que resuelva los problemas. Esperamos que elimine las dificultades. Esperamos que transforme a las personas que nos hicieron daño. Pero quiero que escuches algo que puede cambiar completamente tu manera de entender el sufrimiento. Muchas veces lo primero que Dios quiere sanar no es tu situación, es tu corazón. Porque puedes cambiar de ciudad y seguir sintiéndote vacía. Puedes cambiar de trabajo y continuar cargando la misma tristeza. Puedes terminar una relación y seguir experimentando el mismo dolor. Puedes comenzar una nueva etapa y continuar luchando con las mismas heridas. ¿Por qué? Porque el problema no siempre está afuera.
Muchas veces el problema está dentro. Y la Biblia nos presenta una historia extraordinaria en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. La historia de una mujer que llevaba 12 años sufriendo una enfermedad. 12 años. Imagina lo que significa vivir más de una década luchando contra un problema que parece no tener solución. La Biblia dice que había sufrido mucho, había visitado a muchos médicos, había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar estaba cada vez peor. Y creo que muchas personas pueden identificarse con ella, porque no todas las enfermedades son visibles. Hay heridas emocionales que también duran años. Hay personas que llevan mucho tiempo intentando sanar, han buscado respuestas, han intentado olvidar. Han cambiado de entorno, han comenzado nuevas relaciones, han hecho todo lo posible por recuperar la paz. Pero el dolor continúa y llega un momento en el que el cansancio es tan profundo que aparece la resignación. Siempre seré así, nunca cambiaré, esto forma parte de mi vida. Pero aquella mujer tomó una decisión que cambió su historia. Decidió acercarse a Jesús. Y quiero que observes algo muy importante. El milagro no comenzó cuando tocó el manto de Jesús. El milagro comenzó cuando dejó de quedarse escondida, porque el dolor siempre intenta aislar. Las heridas siempre intentan convencerte de que debes permanecer en silencio. El miedo siempre intenta mantenerte lejos. Pero la sanidad comienza cuando decides acercarte. Y quizá esa es la decisión que Dios está esperando de ti. No que sigas huyendo, no que sigas fingiendo, no que continúes actuando como si nada estuviera ocurriendo, sino que te acerques. Que permitas que Dios entre en los lugares más dolorosos de tu corazón, porque hay heridas que has compartido con todo el mundo, pero también existen heridas que nunca le has mostrado a nadie, heridas que escondiste detrás de una sonrisa, heridas que ocultaste detrás del trabajo, heridas que disimulaste detrás de la fortaleza. Y Dios quiere entrar precisamente en esos lugares. Quiere entrar en el dolor que todavía no has podido expresar. Quiere entrar en la tristeza que llevas demasiado tiempo cargando. Quiere entrar en los recuerdos que todavía provocan lágrimas. Quiere entrar en las áreas de tu vida que has intentado mantener cerradas, porque Dios no trabaja únicamente sobre las consecuencias. Trabaja sobre las causas. No se limita a aliviar los síntomas. Va directamente a la raíz del problema. Por eso quiero hacerte una pregunta. ¿Qué área de tu corazón todavía permanece cerrada? ¿El rechazo? ¿La traición? ¿La culpa? ¿El abandono? ¿Qué parte de tu historia todavía no has entregado completamente? Porque existe algo que debes comprender. La sanidad interior no significa olvidar el pasado. Significa dejar de vivir bajo el control del pasado. La sanidad no elimina los recuerdos, pero transforma el significado de esos recuerdos. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo. Quiere liberarte, quiere devolverte la paz. Quiere enseñarte que todavía existe esperanza. Escucha esta frase. Dios te ama demasiado como para dejarte vivir esclava de una herida. Y esa es la razón por la que hoy te está confrontando. No para condenarte, no para señalarte, sino para mostrarte el camino hacia la restauración. Pero existe algo que debes recordar. La sanidad no ocurre por accidente. La sanidad comienza cuando dejas de esconderte, cuando reconoces tu necesidad, cuando permites que Dios toque aquello que durante años has intentado proteger. Y sé que esto puede producir miedo, porque sanar significa abrir puertas que llevan mucho tiempo cerradas. Significa reconocer emociones que has intentado ignorar. Significa abandonar viejos mecanismos de defensa. Pero no existe otro camino. La restauración comienza con una decisión. Y esa decisión no puede ser tomada por nadie más. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué estás dispuesta a soltar para poder avanzar? Porque la sanidad siempre exige una decisión. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir en el siguiente capítulo. Hemos llegado a un momento decisivo. Porque escuchar un mensaje puede producir emoción, puede provocar lágrimas, puede despertar recuerdos. Pero nada cambia hasta que aparece una decisión. Y esa decisión tiene una pregunta muy sencilla. ¿Qué necesitas soltar para poder avanzar? Porque existe una verdad que no podemos ignorar. No puedes abrazar una nueva etapa mientras sigues aferrándote al pasado. No puedes construir una vida diferente mientras continúas cargando las mismas heridas. No puedes caminar hacia la restauración mientras te niegas a dejar aquello que está destruyendo tu paz. Y soltar no es fácil. Porque muchas veces nos acostumbramos tanto al dolor que terminamos confundiéndolo con nuestra identidad. Nos acostumbramos a la tristeza, nos acostumbramos al miedo, nos acostumbramos a vivir en estado de alerta, nos acostumbramos a cargar responsabilidades que nunca nos correspondieron
Y lo más doloroso es que llegamos a creer que no existe otra manera de vivir. Pero hoy quiero invitarte a abrir las manos, porque hay cosas que no puedes seguir cargando. La primera es el resentimiento, y quiero que me escuches con atención. Perdonar no significa justificar lo que ocurrió. Perdonar no significa probar el daño que alguien te causó. Perdonar tampoco significa olvidar. Perdonar significa dejar de permitir que esa persona siga ocupando un espacio dentro de tu corazón. Porque el resentimiento es una prisión. Y lo más triste es que muchas veces la persona que te hizo daño siguió adelante hace mucho tiempo. Pero tú sigues reviviendo el mismo dolor. Sigues manteniendo la misma conversación en tu mente. Sigues recordando las mismas palabras. Sigues esperando una explicación que quizá nunca llegará. Y mientras esperas, el resentimiento continúa consumiendo tu paz. Por eso quiero preguntarte algo. ¿A quién necesitas perdonar? La segunda carga que necesitas entregar es la culpa, porque hay personas que llevan años castigándose. Se culpan por decisiones equivocadas. Se culpan por errores del pasado. Se culpan por oportunidades perdidas. Se culpan por no haber sido mejores esposas, mejores madres, mejores hijas. Y viven con la sensación de haber llegado demasiado tarde. Pero quiero recordarte algo. La culpa no tiene el poder de cambiar el pasado. Y seguir castigándote tampoco cambiará lo que ocurrió. Hay momentos en los que debemos aceptar que hicimos lo mejor que pudimos con los recursos emocionales que teníamos en aquel momento. Y después debemos seguir adelante, porque permanecer atrapada en la culpa es como intentar conducir un automóvil mirando únicamente el espejo retrovisor. Es imposible avanzar de esa manera. La tercera carga es la necesidad de controlar todo. Y aquí quiero detenerme unos segundos. ¿Cuánto tiempo llevas intentando resolverlo todo? ¿Cuánto tiempo llevas creyendo que todo depende de ti? ¿Cuánto tiempo llevas sosteniendo responsabilidades que te están agotando? Porque el control produce una ilusión de seguridad, pero también produce ansiedad. Te obliga a estar siempre alerta. Te obliga a pensar en el futuro constantemente. Te obliga a cargar un peso que ninguna persona fue diseñada para soportar. Y existe algo que debes comprender. No todo está bajo tu control. Y eso no es una mala noticia, es una oportunidad para descansar, porque la paz no nace del control, la paz nace de la confianza. Y la cuarta carga que necesitas entregar es el miedo al futuro. Ese miedo que te hace pensar que las cosas volverán a salir mal, ese miedo que te convence de que no eres capaz, ese miedo que te recuerda constantemente las heridas del pasado, porque el miedo siempre habla del mañana, pero Dios siempre trabaja en el presente. Y quizá el futuro te asusta porque todavía estás intentando avanzar mientras cargas demasiadas cosas. Por eso quiero invitarte a hacer algo. Quiero invitarte a declarar estas palabras conmigo, no como una repetición automática, sino como una decisión. Di conmigo: ya no seguiré viviendo atrapada en mi pasado. Ya no cargaré sola con mis heridas. Hoy decido permitir que Dios transforme mi corazón. Hoy renuncio al resentimiento. Hoy dejo atrás la culpa. Hoy entrego mi necesidad de controlar. Hoy decido confiar. Porque existe una frase que quiero que recuerdes cada vez que el pasado intente recuperar el control de tu vida. Lo que no sueltas seguirá ocupando el lugar de tu paz. Y quizá hoy sea el día en el que finalmente decidas abrir las manos. Porque Dios no puede llenar un corazón que continúa aferrándose a aquello que lo está destruyendo. Y quiero que sepas algo. Cuando el corazón comienza a sanar, algo extraordinario sucede. La tristeza comienza a perder fuerza. El miedo deja de gobernar. La esperanza vuelve a aparecer. Y lo que parecía imposible comienza a convertirse en una nueva oportunidad. Porque la restauración siempre comienza en el interior. Y cuando el corazón es restaurado, la vida entera empieza a cambiar. De eso hablaremos en el siguiente capítulo. Si has llegado hasta este momento del mensaje, quiero pedirte algo. No te desconectes. No cierres tu corazón, porque lo que voy a decir te puede cambiar la manera en la que has estado viendo tu vida. Has escuchado hablar del dolor. Has reconocido heridas que quizá llevaban muchos años escondidas. Has identificado el miedo, el resentimiento, la culpa y el cansancio. Y quizá mientras escuchabas este mensaje pensaste lo mismo que muchas personas piensan. Es demasiado tarde. He perdido demasiadas cosas. Hay heridas que nunca podrán sanar. Mi vida ya no puede cambiar. Pero quiero que escuches esto con toda tu atención. El dolor puede romper muchas cosas. Puede romper la confianza. Puede romper la seguridad. Puede romper los sueños. Puede romper las relaciones. Pero el dolor no tiene la autoridad para destruir el propósito que Dios tiene para tu vida. Porque una herida no es el final de la historia. Es solo una parte del camino.
Y quiero que recuerdes algo. La restauración siempre ha sido una de las características más hermosas del amor de Dios, porque Dios tiene la capacidad de reconstruir aquello que nosotros creemos perdido. Y lo primero que Dios quiere restaurar es tu identidad, porque muchas personas han construido una imagen equivocada de sí mismas. Se ven a través del rechazo, se ven a través del abandono, se ven a través de los errores, se ven a través de las palabras que otros pronunciaron sobre ellas. Y eso cambia completamente la manera de vivir. Cuando alguien cree que no tiene valor, comienza a conformarse con menos de lo que merece. Cuando alguien cree que no es suficiente, vive intentando demostrar constantemente su importancia. Cuando alguien pierde su identidad, pierde también la capacidad de reconocer su verdadero valor. Por eso quiero preguntarte algo. ¿Quién te enseñó a pensar que no era suficiente? ¿Quién te hizo creer que tus heridas eran más grandes que tu futuro? Porque una cosa es haber sido herida. Y otra muy diferente es convertir esa herida en tu identidad. Tú no eres el rechazo que experimentaste. Tú no eres el abandono que sufriste. Tú no eres los errores que cometiste. Tu identidad es mucho más grande que tu dolor. Y junto con la identidad, Dios también quiere restaurar tu autoestima. Porque el dolor tiene la capacidad de destruir la manera en la que nos vemos a nosotros mismos. Comenzamos a dudar, comenzamos a compararnos, comenzamos a sentirnos incapaces. Y poco a poco dejamos de reconocer todo lo bueno que todavía existe dentro de nosotros. Pero quiero decirte algo, todavía existen razones para volver a creer en ti. Todavía existen razones para volver a sonreír. Todavía existen razones para mirar hacia el futuro con esperanza. Y también quiero hablarte de la familia, porque sé que muchas personas están escuchando este mensaje mientras cargan una profunda preocupación por sus relaciones. Hay matrimonios heridos, hay hijos distantes, hay conversaciones pendientes, hay heridas familiares que todavía no han sido resueltas y quizá piensas que ya no existe ninguna solución. Pero quiero recordarte algo. La restauración no siempre significa regresar al pasado. Muchas veces significa construir algo nuevo. Significa aprender a comunicarse de una manera diferente. Significa pedir perdón. Significa reconocer errores. Significa comenzar otra vez. Porque mientras exista amor, siempre existirá una oportunidad para dar un paso hacia la reconciliación. Y existe un área más que Dios quiere restaurar. Tu relación con Él, porque el dolor tiene la capacidad de alejarnos espiritualmente. Hay personas que dejaron de orar, personas que dejaron de creer, personas que comenzaron a preguntarse dónde estaba Dios mientras ellas sufrían. Y quiero que escuches esto. Dios nunca abandonó tu vida. Incluso en los momentos en los que sentiste que estabas sola, Él seguía caminando contigo. Incluso cuando las lágrimas parecían no tener fin, Él seguía observando cada una de ellas. Incluso cuando el cansancio te hizo pensar que no podrías continuar, Él seguía sosteniéndote. Y quizá hoy no puedes verlo con claridad, pero eso no significa que Dios haya dejado de actuar. Porque muchas veces el proceso de restauración comienza mucho antes de que podamos percibirlo. Por eso quiero que grabes estas palabras en tu corazón. Puedes haber perdido muchas cosas. Puedes haber perdido oportunidades. Puedes haber perdido relaciones. Puedes haber perdido años intentando sobrevivir. Pero todavía no has perdido la oportunidad de comenzar de nuevo. Escucha estas declaraciones. Tu historia todavía no ha terminado. Tus heridas no tienen la última palabra. Todavía existe esperanza. Y si todavía puedes escuchar este mensaje, significa que todavía existe un nuevo capítulo esperando ser escrito. No permitas que el pasado te convenza de lo contrario. No permitas que el dolor te robe el derecho a volver a empezar. Porque lo que el dolor destruyó puede volver a levantarse. Y sé que en este momento algunas personas están sintiendo algo diferente dentro de su corazón. No es tristeza, no es miedo, es esperanza. Es la sensación de que todavía existe una oportunidad. Es la certeza de que el futuro no tiene por qué parecerse al pasado. Y antes de terminar este mensaje, quiero invitarte a hacer algo. Quiero invitarte a declarar tu fe, porque la restauración comienza cuando dejamos de hablar desde nuestras heridas y comenzamos a hablar desde la esperanza. Hemos llegado al final de este mensaje, pero quiero que entiendas algo. Este no es el final de tu historia. Es el comienzo de una nueva etapa, porque el dolor puede enseñarte muchas cosas. Puede mostrarte tus heridas, puede revelar tus miedos, puede obligarte a reconocer aquello que has estado evitando. Pero el dolor nunca fue diseñado para convertirse en el dueño de tu vida. Y hoy quiero invitarte a hacer algo diferente. Quiero invitarte a hablar, quiero invitarte a declarar, porque durante demasiado tiempo has escuchado la voz del miedo, durante demasiado tiempo has escuchado la voz de la culpa, durante demasiado tiempo has escuchado la voz de las heridas.
Y ha llegado el momento de levantar una nueva voz. La voz de la esperanza, la voz de la fe, la voz de la restauración. Por eso quiero que repitas estas palabras conmigo. No las repitas como una simple frase. Repítelas como una decisión. Repítelas creyendo que algo nuevo puede comenzar hoy. Di conmigo. Mi pasado no determinará mi futuro. Lo que me ocurrió no decidirá lo que llegaré a ser. No permitiré que mis errores escriban el próximo capítulo de mi vida. Mis heridas no definirán mi identidad. No soy el rechazo que experimenté. No soy el abandono que sufrí. No soy el dolor que he cargado durante tantos años. Soy mucho más que mis cicatrices. No seguiré viviendo desde el miedo. No permitiré que el temor siga controlando mis decisiones. No permitiré que la ansiedad gobierne mi corazón. No seguiré esperando que el pasado vuelva a repetirse. Hoy recupero mi esperanza. Vuelvo a creer. Vuelvo a confiar. Vuelvo a levantarme. Vuelvo a mirar el futuro con esperanza. Hoy decido creer que Dios todavía puede restaurarme. Creo que todavía existen nuevos comienzos. Creo que todavía existen oportunidades. Creo que todavía existe un propósito para mi vida. Y quiero que añadas una declaración más. Hoy dejo de vivir bajo el control del dolor, porque el dolor ya no tendrá la última palabra. Porque mis heridas ya no gobernarán mis pensamientos. Porque el miedo ya no dirigirá mis pasos. Escucha esto, no tienes que esperar a que todo sea perfecto para comenzar de nuevo, no tienes que esperar a que desaparezcan todos los problemas para recuperar la esperanza. El cambio comienza cuando tomas una decisión y quizá la decisión más importante de este día sea esta: negarte a seguir viviendo como una víctima de tus heridas. Porque el dolor puede haber marcado tu historia, pero no tiene el poder de destruir tu propósito. Por eso quiero que recuerdes esta frase: el dolor perdió el control sobre mi vida. Y ahora quiero pedirte algo. Si puedes hacerlo, cierra tus ojos por unos minutos, respira profundamente. Permite que estas palabras desciendan hasta lo más profundo de tu corazón. Porque quiero acompañarte en una oración para entregar las heridas, una oración para sanar el corazón, una oración para comenzar una nueva etapa. Y quiero invitarte a hacerla conmigo. Si puedes hacerlo, cierra tus ojos por unos instantes, respira profundamente y olvídate de todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. Este es un momento entre tú y Dios. No tienes que demostrar nada. No tienes que fingir que eres fuerte. No tienes que ocultar tus emociones. Durante mucho tiempo has cargado demasiado peso. Durante mucho tiempo has intentado sostenerlo todo. Pero hoy no estás aquí para seguir luchando sola. Hoy estás aquí para entregar aquello que ha estado consumiendo tu corazón. Y quiero invitarte a orar conmigo. Padre amado, hoy me presento delante de ti con un corazón cansado. No vengo con respuestas. No vengo con explicaciones. Vengo con mis heridas. Vengo con mis lágrimas. Vengo con mi cansancio. Porque ya no quiero seguir escondiendo lo que siento. Señor, tú conoces el dolor que he guardado durante tantos años. Conoces las heridas que nadie puede ver. Conoces las noches en las que he llorado en silencio. Conoces las veces que he sonreído mientras mi corazón se estaba rompiendo. Hoy reconozco mi dolor. Reconozco mi tristeza. Reconozco mi cansancio. Reconozco que he intentado ser fuerte durante demasiado tiempo y ya no quiero seguir viviendo de esa manera. Señor, también quiero reconocer mis miedos, porque tengo miedo. Miedo de volver a sufrir, miedo de ser lastimada nuevamente, miedo al futuro, miedo a perder lo que amo, miedo a no ser suficiente. Perdóname por las veces que permití que el miedo dirigiera mis decisiones. Perdóname por las veces que me alejé de los demás para protegerme. Perdóname por las veces que intenté resolverlo todo con mis propias fuerzas. Hoy también quiero reconocer las heridas que he escondido, las heridas que nunca hablé con nadie, las heridas que intenté ignorar, las heridas que me hicieron desconfiar, las heridas que me hicieron sentir pequeña, las heridas que todavía siguen provocando dolor. Señor, ya no quiero seguir ocultándome. Hoy decido abrir mi corazón delante de ti. Y en este momento quiero entregarte todo aquello que me está impidiendo avanzar. Te entrego el resentimiento. Sé que no ha sido fácil. Sé que existen heridas muy profundas, pero no quiero seguir viviendo encadenada al pasado. No quiero seguir permitiendo que el dolor controle mis pensamientos. Por eso hoy libero el resentimiento. Y también te entrego mi pasado, te entrego mis errores. Te entrego mis fracasos. Te entrego las oportunidades que perdí. Te entrego las palabras que me hirieron. Te entrego las experiencias que todavía me producen tristeza, porque ya no quiero cargar sola con aquello que me está destruyendo. Padre, entra en los lugares más profundos de mi corazón. Entra en aquellas áreas que he mantenido cerradas durante demasiado tiempo. Sana el rechazo, sana el abandono.
sana la traición, sana la humillación, sana las heridas que todavía siguen abiertas. Devuélveme la paz. Enséñame a verme como tú me ves, porque durante mucho tiempo he permitido que mis heridas definan mi identidad. He permitido que el dolor me convenza de que no soy suficiente. He permitido que el pasado me robe la esperanza, pero hoy quiero recuperar mi verdadera identidad. Recuérdame que mi valor no depende de mis heridas. Recuérdame que mi historia es mucho más grande que mi dolor. Recuérdame que todavía existe un propósito para mi vida. Señor, también quiero poner mi familia en tus manos. Tú conoces los conflictos, tú conoces las distancias, tú conoces las palabras que nunca fueron pronunciadas, tú conoces las conversaciones pendientes. Restaura los vínculos rotos, restaura la comunicación, restaura el amor. Enséñanos a escucharnos, enséñanos a perdonarnos, enséñanos a volver a encontrar. Y si existen heridas familiares que todavía no pueden sanar por completo, dame la sabiduría para continuar caminando sin permitir que el resentimiento gobierne mi corazón. Señor, restaura mi esperanza, porque durante mucho tiempo he pensado que era demasiado tarde. He pensado que ya no podía cambiar. He pensado que mis mejores años habían quedado atrás. Pero hoy quiero volver a creer, quiero volver a confiar, quiero volver a soñar, quiero volver a mirar el futuro con esperanza. Y en este momento tomo una decisión. Elijo una nueva manera de vivir. Elijo dejar de sobrevivir para comenzar a vivir. Elijo cuidar mi corazón. Elijo caminar hacia la sanidad emocional. Elijo fortalecer mi vida espiritual. Elijo confiar en que no estoy sola. Sé que el proceso no terminará hoy. Sé que algunas heridas necesitarán tiempo, pero también sé que hoy comienza algo nuevo. Hoy comienza mi restauración. Por eso, antes de terminar esta oración, quiero invitarte a declarar estas palabras conmigo. Repítelas lentamente. Permite que cada una de ellas llegue hasta lo más profundo de tu corazón. Ya no viviré prisionera de mis heridas. Mi dolor no escribirá el final de mi historia. Hoy comienza mi restauración. Dios todavía está obrando en mi vida. Y añado una última declaración. No volveré a esconder mi dolor. No volveré a caminar sola. No volveré a permitir que el miedo dirija mis pasos, porque sé que todavía existe esperanza y sé que Dios no ha terminado su obra en mí. Amén.